A los 79 años, Barry Gibb finalmente cuenta la verdad sobre Roy Orbison. Barry Gibb nació como Barry Allen Crompton Gibb, el 1 de septiembre de 1946, en Douglas, en la isla de Man, y es una de las figuras más influyentes y perdurables en la historia de la música popular. Fue el segundo de 5 hijos de Hugh y Barbara Gibb, y desde temprana edad quedó claro que Barry estaba destinado a una vida en la música. Su don natural para la melodía y su instinto para la composición lo distinguieron. Y cuando era apenas un adolescente, ya estaba formando las bases de lo que luego se convertiría en los legendarios Bee Gees. Junto con sus hermanos gemelos menores, Robin y Maurice Gibb, Barry se mudó con su familia a Redcliffe, Queensland, Australia, a fines de la década de 1950. Fue allí donde los chicos llamaron la atención por primera vez como artistas, actuando localmente y perfeccionando sus armonías vocales, que definirían su sonido. Barry surgió rápidamente como el ancla creativa del grupo, no solo como su vocalista principal, sino también como su principal compositor. Su voz en falsete se volvería icónica más tarde, pero incluso en los primeros años, su capacidad para crear letras cargadas de emoción y melodías memorables era innegable. En la década de 1960, la familia Gibb regresó a Inglaterra para buscar mayores oportunidades en la música. Y fue en Londres donde los Bee Gees alcanzaron su primera ola de estrellato internacional. Canciones como New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody y Massachusetts los establecieron como uno de los principales grupos vocales de la época. Estas pistas destacaron la fuerza de Barry como compositor que podía equilibrar la narración de historias con la emoción y su capacidad para conectar profundamente con el público de todas las generaciones. La década de 1970 vio a los Bee Gees reinventarse, y Barry fue fundamental en esta transformación. Con el auge de la música disco, el sonido de falsete de Barry, exhibido en éxitos como Staying Alive, Night Fever y How Deep Is Your Love, se convirtió en el latido de la época. La contribución del grupo a la banda sonora de Saturday Night Fever los convirtió en íconos culturales y consolidó su lugar en la historia de la música. La banda sonora vendió decenas de millones de copias en todo el mundo, obteniendo premios Grammy y vinculando para siempre a los Bee Gees con la edad de oro de la música disco. La imponente voz de Barry y su incomparable habilidad para la composición lo convirtieron en una de las figuras más reconocibles y respetadas de la música. En 2001, los legendarios Bee Gees cerraron un capítulo monumental en la historia de la música con el lanzamiento de lo que sería su último álbum de estudio, Islands in the Stream. Este proyecto, impregnado de las armonías características del grupo y la narración emocional, simbolizó la culminación de décadas de trabajo innovador que ya había remodelado el panorama de la música pop, disco y rock. Sin embargo, para Barry Gibb, el final de los Bee Gees como entidad de grabación no marcó el final de su creatividad. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de una nueva era profundamente personal y ricamente colaborativa. Al año siguiente, en 2002, Barry entró al estudio nada menos que con Michael Jackson, amigo e ícono de la industria de la música. Juntos grabaron el sencillo All in Your Name, una canción nacida del respeto mutuo y el deseo compartido de utilizar la música como voz de unidad y amor. La pista sirvió como un recordatorio conmovedor del vínculo entre dos de las figuras más influyentes de la música moderna, combinando la inconfundible calidez de Barry con la energía dinámica de Jackson. Los fanáticos aclamaron la colaboración como un encuentro histórico de leyendas, uno que destacó la continua relevancia de Barry en una escena musical en rápida evolución. A medida que avanzaba la década, Barry cambió su enfoque hacia proyectos más íntimos y personales. Uno de los momentos más conmovedores de este periodo se produjo cuando contribuyó con voces de apoyo a Living in the Rain, un sencillo lanzado por su hijo, Steve Gibb. Este gesto no fue solo un acto de apoyo musical, sino también un testimonio del profundo orgullo de Barry al ver a sus hijos llevar adelante el legado artístico de la familia. Al mismo tiempo, el propio Barry continuó creando material nuevo, lanzando canciones sinceras como Drown on the River, Grey Ghost y Daddy's Little Girl.
Cada una de estas pistas mostró un lado diferente de su arte, ya fuera la narración de historias arraigada en la cultura estadounidense, la balada introspectiva o las tiernas expresiones de paternidad. En 2007, Barry consolidó aún más su papel como un respetado estadista de la música cuando se unió al panel de jueces en American Idol durante su sexta temporada. Para millones de espectadores, verlo guiar a aspirantes a artistas fue nada menos que inspirador. Su presencia aportó no solo credibilidad, sino también calidez y sabiduría, ya que alentó a los jóvenes talentos a perseguir sus sueños con la misma pasión que lo había llevado desde sus humildes comienzos en Australia hasta el estrellato internacional. Este papel presentó a Barry a una nueva generación de fanáticos que quizás solo conocían a los Bee Gees por reputación, lo que les permitió ver de primera mano la humanidad y el arte del hombre detrás de los éxitos. Más allá de los Bee Gees, Barry también demostró una extraordinaria capacidad para escribir y producir para otros artistas. Escribió éxitos para leyendas como Barbra Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Diana Ross y Dionne Warwick, entre muchos otros. Su versatilidad como compositor demostró que podía crear éxitos en todos los géneros, pop, country, R&B, siempre con la misma sensibilidad y genio musical que definieron sus propias interpretaciones. A pesar de las tragedias personales, incluidas las desgarradoras pérdidas de sus hermanos, Maurice en 2003 y Robin en 2012, Barry continuó llevando adelante el legado de los Bee Gees con gracia y fortaleza. Enfrentó estos tiempos difíciles con resiliencia, a menudo hablando de sus hermanos con amor y reverencia, mientras que también continuaba honrando su memoria a través de la música. Su capacidad para perseverar y seguir comprometido con su arte lo ha convertido no solo en un músico célebre, sino también en un símbolo de resiliencia y dedicación. La carrera de Barry ha abarcado más de 6 décadas, y en ese tiempo ha vendido cientos de millones de discos. Ha recibido innumerables premios y ha sido reconocido con algunos de los más altos honores en la industria de la música. En 1997, los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y el propio Barry fue nombrado caballero en 2018 por sus servicios a la música y la caridad, convirtiéndose en Sir Barry Gibb. Estos galardones solo resaltan lo que los fanáticos siempre han sabido, que las contribuciones de Barry Gibb a la música son atemporales e inconmensurables. El 22 de agosto de 1966, Barry Gibb, entonces una estrella en ascenso que comenzaba a ganar reconocimiento como miembro de los Bee Gees junto a sus hermanos, dio un paso importante en su vida personal cuando se casó con Maureen Bates. En ese momento, Barry todavía era un joven en su adolescencia tardía, navegando tanto por las exigencias de una carrera musical como por las responsabilidades de la vida matrimonial. Maureen, que había sido parte del mundo temprano de Barry antes de que la fama de la familia se disparara, representaba una conexión con un estilo de vida más tranquilo y arraigado que el que pronto experimentaría como una celebridad internacional. Sin embargo, su matrimonio no estaba destinado a perdurar. Las presiones de la carrera de Barry en la industria de la música, que crecía rápidamente, combinadas con los desafíos de adaptarse a la vida matrimonial a una edad tan temprana, ejercieron una enorme presión sobre la relación. A pesar de sus esfuerzos por hacer que funcionara, la unión demostró ser efímera. Después de menos de 4 años juntos, Barry y Maureen se divorciaron, poniendo fin a este capítulo de su temprana trayectoria personal. Aunque su relación no duró, marcó un importante período formativo en la vida de Barry, ya que estaba aprendiendo a equilibrar el intenso foco de atención de la fama con las complejidades del amor y la responsabilidad personal. Solo unos años después, Barry Gibb encontraría el amor duradero. El 1 de septiembre de 1970, el día de su 24 cumpleaños, Barry contrajo matrimonio que definiría el resto de su vida. Se casó con Linda Gray, una ex reina de la belleza inglesa que anteriormente había sido coronada Miss Edimburgo. Linda era admirada no solo por su impresionante belleza, sino también por su inteligencia, gracia y naturaleza solidaria. Desde el principio, Barry y Linda compartieron una fuerte conexión y su matrimonio se convertiría en una de las asociaciones más duraderas en el mundo del entretenimiento. A diferencia de su primer matrimonio, esta unión le proporcionó a Barry una base de estabilidad y un apoyo inquebrantable. Algo que resultó invaluable
cuando él y sus hermanos alcanzaron alturas aún mayores de fama en la década de 1970 con el dominio global de los Bee Gees. Juntos, Barry y Linda construyeron una familia grande y amorosa. Fueron bendecidos con 5 hijos, y cada uno de ellos agregó alegría y riqueza a sus vidas. Su primer hijo, Steven, siguió los pasos de su padre y siguió una carrera en la música, convirtiéndose en un guitarrista y compositor respetado por derecho propio, incluso actuando con su padre y sus tíos en ocasiones. Su segundo hijo, Ashley, eligió un camino más tranquilo lejos del centro de atención, centrándose en cambio en intereses personales y la vida familiar. Su tercer hijo, Travis, también vivió de forma más privada, lo que demuestra cómo los hijos de Barry y Linda tuvieron la libertad de encontrar su propio camino sin verse eclipsados por el imponente legado de su padre. Su hijo menor, Michael, fue nombrado en honor a la fallecida superestrella del pop Michael Jackson, lo que refleja la amistad y la admiración de Barry por él. Finalmente, su única hija, Alexandra, trajo equilibrio a la familia, muy querida tanto por Barry como por Linda, como la hija menor y única entre sus 4 hermanos. A lo largo de los años, Barry a menudo habló sobre lo importantes que eran Linda y sus hijos para él. A pesar de su exigente agenda como músico, compositor e intérprete de fama mundial, Barry siempre enfatizó la importancia de la familia, y Linda se convirtió en su ancla durante los turbulentos altibajos de la vida en el centro de atención. Su duradero matrimonio se erigió como un raro ejemplo en el mundo del espectáculo de una unión que no solo duró, sino que se hizo más fuerte con el tiempo, proporcionando a Barry el amor, la lealtad y la base que lo ayudaron a mantener una carrera que abarcó más de 6 décadas. Durante décadas, Barry Gibb, el último miembro superviviente de los Bee Gees, ha cargado con el peso tanto del increíble legado musical de su familia como de las amistades que construyó con algunos de los artistas más grandes del siglo XX. Entre esas figuras legendarias se encontraba Roy Orbison, un hombre cuya voz inquietante, gafas de sol oscuras y presencia misteriosa se labraron un lugar único en la historia del rock and roll. Ahora, a la edad de 79 años, Barry Gibb se ha sincerado de una manera profundamente personal sobre lo que Roy Orbison realmente significó para él. No solo como compañero artista, sino como una fuente de inspiración y amistad que dio forma ya a su propio viaje a través de la música. Roy tenía una de las voces más extraordinarias que he escuchado en mi vida. Barry dijo que no se trataba solo de cantar. Era casi como si estuviera sacando algo de los cielos. Podía sentir cada onza de dolor, alegría y anhelo en esa voz. Nadie podía hacer lo que Roy podía hacer. Barry Gibb recuerda vívidamente cómo, cuando era un joven que crecía con sus hermanos Robin y Maurice, la música de Roy Orbison no solo era popular, sino que era una revelación. Mientras Elvis Presley encendió la chispa para muchos aspirantes a artistas, las canciones de Orbison como Crying, Only the Lonely y Oh Pretty Woman mostraron a Barry y a muchos otros lo poderoso que podía ser verter emociones crudas en la música. Las canciones de Roy no solo eran pegadizas, eran desgarradoras, recordó Barry. Tenía esta forma de cantar sobre la soledad y la pérdida que te hacía sentir como si estuviera contando tu propia historia. Creo que todo artista en el fondo siempre está persiguiendo ese tipo de honestidad. Pero la admiración de Barry fue más allá de la música. Recuerda la primera vez que conoció a Roy Orbison en persona, describiéndola como surrealista y humilde a la vez. Roy era muy tranquilo fuera del escenario, explicó Barry. No era una de esas personalidades grandilocuentes cuando las luces estaban apagadas. Era amable, educado, incluso tímido. Y luego se acercaba al micrófono y de repente era un gigante. Era como ver una transformación. Eso siempre me asombró. A lo largo de los años, los Bee Gees y Roy Orbison a menudo se cruzaron en la industria de la música y Barry dijo que esos encuentros siempre dejaron una impresión duradera. Nunca hubo ego con Roy. Tienes que entender que en este negocio es muy fácil que la gente se deje llevar por su propia leyenda. Pero Roy no tenía que decir mucho. Dejó que su música hablara y, en mi opinión, eso lo hizo aún más poderoso. Barry también se refirió a cómo la carrera de Orbison tuvo altibajos,
al igual que la experiencia de los Bee Gees. Después de dominar las listas de éxitos a principios de la década de 1960, Roy enfrentó tragedias personales y un período en el que su música tuvo menos éxito comercial. Pero luego llegó finales de la década de 1980, cuando Orbison encontró un nuevo público a través de colaboraciones como los Traveling Wilburys junto a Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y George Harrison. Ver a Roy hacer ese regreso fue increíble. Barry dijo: «Fue como si el mundo finalmente se diera cuenta de lo que algunos de nosotros habíamos sabido todo el tiempo, que Roy era atemporal». Su voz no envejeció. Su arte no se desvaneció. En todo caso, se volvió aún más poderoso con el tiempo para Barry. Ver a Roy resurgir fue a la vez inspirador y agridulce, especialmente porque Orbison falleció repentinamente en 1988 a la edad de 52 años. «Estaba devastado cuando escuché la noticia», admitió Barry. «Sentí que el mundo había perdido uno de sus mayores tesoros, y también me sentí personalmente agradecido de haber vivido en una época en la que podía escucharlo cantar en vivo, cuando podía conocerlo, cuando podía llamarlo amigo». Mirando hacia atrás ahora, Barry Gibb reflexiona sobre cuánta influencia de Roy Orbison todavía persiste en su propia música y en el mundo más amplio de la cultura popular. «Cada vez que entro en un estudio, hay una parte de mí que pregunta: ¿aprobaría Roy esto? ¿Pensaría que esto es real?». Porque Roy nunca fingió nada. Ese es el legado que nos dejó a todos. En sus reflexiones finales, Barry resumió sus sentimientos sobre Orbison con palabras que fueron a la vez tiernas y reverentes. Roy no era solo un cantante. Era una emoción, un espíritu, algo más grande que todos nosotros. Me enseñó que la música no se trata de presumir, se trata de la verdad, y por eso siempre estaré en deuda con él. A los 78 años, las palabras de Barry Gibb sirven como tributo y confesión. Después de décadas de fama, pérdida y supervivencia, su admiración por Roy Orbison brilla con una claridad que solo llega con la edad. Es el tipo de verdad que une dos legados. Uno perteneciente al hombre de las gafas oscuras y el otro al último hermano superviviente de los Bee Gees, que aún porta la antorcha de la honestidad, la melodía y la memoria.